A ver, hay una pregunta que ha desbordado por completo los márgenes de la teología para instalarse de lleno en la cultura popular. Uf, ¿y de qué manera? Estuvo casado Jesucristo. Libros como El Código da Vinci lo convirtieron en un fenómeno global, pero la idea es mucho más antigua y sigue generando un debate fascinante. Y es un debate que, en el fondo, revela mucho sobre cómo nos acercamos a la historia y también a la fe. No es solo un dato biográfico, ¿sabes? Es una pregunta que te obliga a posicionarte. Precisamente. Y para analizarlo, hoy vamos a hacer algo que me apetece mucho. Vamos a poner cara a cara dos perspectivas que chocan frontalmente. Ah, muy bien. Por un lado, tenemos un documento muy contundente del hermano Henry, que defiende una respuesta teológica clarísima. Y por otro, para contrastar, extractos de un análisis de la historiadora de religiones, la doctora Elena Soto, que lo aborda desde un ángulo puramente histórico. Va a ser muy interesante. La misión es entender no solo sus conclusiones, que son opuestas, sino cómo llegan a ellas. Claro, porque ambos parten del mismo vacío de pruebas, del mismo silencio en los textos principales, y sin embargo llegan a conclusiones diametralmente opuestas. La clave está en el marco interpretativo que cada uno le aplica a ese silencio. Vale, pues entremos en materia. El documento del hermano Henry arranca sin ningún tipo de ambigüedad. No, no se anda con rodeos. Su respuesta a la pregunta es un no rotundo. Califica la idea de que Cristo se casó con María Magdalena de mito, de mentira. Ente falsa, creo que es la cita textual. Eso es. Y para sostener una afirmación tan categórica, construye lo que él presenta como un muro argumental infranqueable. Ujú, Dice que la teoría carece de tres pilares. exacto. Afirma que no tiene base teológica, ni histórica, ni bíblica. Me parece interesante que separe esas tres bases. No lo presenta solo como una cuestión de fe, no. Es que es una estrategia retórica muy potente. Desde el principio le está diciendo al lector, mira, no voy a refutar esto solo desde el dogma. Claro. Voy a ganar en todos los terrenos, en el de la historia, en el de la lógica y en el del propio texto bíblico, canónico. Quiere, digamos, cerrar todas las posibles vías de objeción. Y su primer objetivo son, claro, las fuentes que más se suelen citar para apoyar la idea, los llamados evangelios gnósticos. Lógico. Supongo que se refiere a ese famoso pasaje del Evangelio de Felipe donde se dice que Jesús solía besarla a menudo en la boca. Exacto. Ese es el fragmento estrella de toda esta teoría. Y Henry lo aborda de frente. Su primer argumento es de interpretación. A ver, Sostiene que incluso en ese texto la palabra compañera no implica necesariamente una esposa y que el beso podría ser amistoso, un saludo ritual. Pero no se queda ahí, y este es su movimiento clave, Va más allá del contenido. mucho más allá. Cuestiona la validez misma de la fuente. Para él, y esto es una cita, estos textos son inventos fraguados por grupos posteriores con una agenda muy concreta. Uf, Y aquí es importante entender qué significa gnóstico. No eran simplemente otros evangelios. Pertenecen a corrientes que creían que la salvación venía de un conocimiento secreto, una gnosis, y que a menudo veían el mundo material, el cuerpo, como algo negativo, una prisión. entiendo. O sea que, para Henry, citar esos textos es como usar una novela de ficción para probar un hecho histórico. No tienen ninguna autoridad biográfica. Exactamente. Su argumento es doble. Primero, los textos no dicen explícitamente lo que la gente cree que dicen. Y segundo, y más importante, aunque lo dijeran, no serían fiables. Vale, esa es una postura muy clara. Pero aquí es donde la perspectiva de la historiadora, la doctora Soto, ofrece un contraste. Brutal. Sí, Ella no entra a debatir si los textos son biográficamente exactos. No, es que para una historiadora como ella, esa no es la pregunta relevante. La pregunta es, ¿por qué existen estos textos? ¿Qué nos dicen sobre la diversidad del cristianismo primitivo? claro. Soto argumenta que la existencia de evangelios como el de Felipe o el de María Magdalena demuestra que, en los primeros siglos, no había una única visión de Jesús, sino muchas, y en algunas de ellas la relación con María Magdalena era central y, al parecer, íntima. Es decir, que mientras Henry los ve como falsificaciones, Soto los ve como evidencia de corrientes de pensamiento que fueron, digamos, suprimidas. Precisamente, su tesis es que la exclusión de estas narrativas del canon no fue porque fueran falsas,
sino que fue el resultado de una lucha de poder. La Iglesia que se estaba consolidando, la que se convirtió en la ortodoxia, estaba forjando una estructura jerárquica, masculina. Y que valoraba el celibato. Cada vez más. Y en ese modelo, un Jesús casado y sobre todo una María Magdalena con un rol de liderazgo, pues era una figura incómoda, era una amenaza. O sea, para Soto, descartarlos como inventos es ignorar la historia política que hay detrás de la formación de la Biblia. Exacto. Dos visiones totalmente opuestas del mismo material. Una lo ve como una defensa de la verdad teológica, la otra como un análisis del poder histórico. Vale. Una vez que Henry ha descartado las fuentes externas, su siguiente movimiento es aún más audaz. Usa la Biblia canónica para argumentar sobre algo que no está en ella. El famoso argumento desde el silencio. Es un terreno fascinante y a la vez muy resbaladizo. Su lógica es, en apariencia, muy simple. Plantea una pregunta. La Biblia nos habla de la madre de Jesús, de su padre adoptivo, de sus hermanos, de sus hermanas. De todo su entorno. ¿Por qué motivo iba a omitir por completo un hecho tan fundamental como una esposa? O, hipotéticamente, hijos. Para él, ese silencio es una prueba en sí misma. La validez de ese argumento depende de una premisa clave. Que el evento omitido sea tan importante que su ausencia sería inconcebible si hubiera ocurrido. Y para él, el matrimonio del Mesías cumple ese criterio de sobra. Claro, no sería un detalle menor. Sería un evento de una magnitud teológica y dinástica, inmensa. Desde su punto de vista, la omisión no es un olvido, es una declaración. Un momento, ¿pero es realmente tan sólido un argumento desde el silencio? La historia está llena de aspectos de la vida cotidiana que no se registraban porque se daban por sentados. ¿No podría ser este un punto débil en su razonamiento? Acabas de poner el dedo en la llaga. Y es exactamente el punto de partida de la doctora Soto. Ella le da la vuelta completa al argumento. ¿Cómo? Sostiene que si miramos a Jesús no como una figura teológica, sino como un judío del siglo I, lo realmente extraño, lo que habría requerido una explicación, es que no estuviera casado. Ajá, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la cultura judía de la época el matrimonio no era una opción. Era un deber religioso y social. Un rabino o un maestro itinerante de más de 30 años que fuera soltero habría sido una auténtica rareza. Vaya. Tan raro, de hecho, que probablemente los evangelistas habrían tenido que explicarlo. Por tanto, para Soto, el silencio de los evangelios es más desconcertante si estaba soltero que si estaba casado. Entiendo. Entonces, si estaba casado, ¿por qué lo omitirían? La hipótesis de Soto es que los autores de los evangelios, que escribieron décadas después de su muerte, no estaban redactando una biografía moderna, estaban componiendo retratos teológicos. Su objetivo era otro. Exacto. Su objetivo era presentar a Jesús como el Hijo de Dios, cuya misión era espiritual, universal. Y desde esa perspectiva, una esposa y una familia terrenal podrían haber sido vistas como un detalle que, distraía o humanizaba demasiado la figura que querían construir. Así que simplemente lo omitieron. Tela, el mismo silencio. Para Henry es la prueba de que no hubo matrimonio. Para Soto podría ser la prueba de que se editó la historia para fines teológicos. Increíble. Es fascinante. Esto nos lleva directamente a la motivación. ¿Por qué la gente quiere creer que Jesús estuvo casado? Henry tiene una teoría muy clara al respecto. Y aquí es donde su argumento se vuelve puramente teológico. Él afirma que la promoción de esta idea es un intento por humanizarlo. Para hacerlo más normal. O cualquier otra persona. Y la razón de fondo, según su texto, es que la gente simplemente no quiere creer que Jesús era Dios encarnado. O sea, lo reduce todo a una cuestión de fe. Si crees en el matrimonio de Jesús es porque, en el fondo, rechazas su divinidad. Exacto. Lo enmarca en lo que los teólogos llaman cristología, el debate sobre la naturaleza de Cristo. Henry defiende una cristología alta, que enfatiza la divinidad, Y ve la idea del matrimonio como un pilar de la cristología baja, que lo presenta como un ser humano excepcional, pero humano al fin y al cabo. Para él son dos visiones incompatibles, y la del matrimonio es un ataque directo al corazón del cristianismo. ¿Y qué diría la historiadora, la doctora Soto, sobre esa acusación? De que el objetivo es negar su divinidad. Probablemente diría que eso es un anacronismo, que Henry está proyectando un debate teológico moderno sobre una pregunta histórica. Interesante. Para Soto, la motivación no es humanizar a Jesús para hacerlo más cercano,
sino contextualizarlo históricamente. Es un esfuerzo por entender al hombre de Nazaret dentro de su propio mundo, el judaísmo del Segundo Templo, Donde tener una familia era la norma. y no un obstáculo para ser un hombre de Dios. Es decir, ella no lo ve como un ataque a la fe, sino como un intento de rigor histórico. La pregunta no es cómo hacemos que sea menos divino, sino cómo vivía un judío como él en la Galilea del siglo I. Son dos preguntas que parten de lugares completamente distintos. Hay un momento, justo cuando el argumento de Henry parece cerrado, en que él mismo se adelanta a la siguiente objeción con una pregunta. ¿Podría Jesucristo haber estado casado? Y su respuesta me sorprendió bastante. Es una concesión táctica muy inteligente, sí. Admite que, teóricamente, sí podría haberse casado. Explica que el matrimonio no es pecado y que no habría afectado su condición de Cordero de Dios sin mancha. Concede la posibilidad teórica para luego... Asestar el golpe de gracia, ¿no? Exacto. Inmediatamente después de admitirlo, pivota y dice que la verdadera pregunta no es si podía casarse, sino si tenía una razón para hacerlo dentro de su misión. Y ahí cita Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su conclusión es que la misión redentora era absorbente y total. No había espacio para una vida familiar convencional. No es que el matrimonio fuera malo, sino que era incompatible con su propósito. Ni al hombre. Desde esta perspectiva, un matrimonio habría sido, sin un pecado, si una distracción del propósito único y universal para el que vino al mundo. Es un argumento teológico muy potente. ¿Cómo respondería a eso un historiador? ¿Cómo lo haría Soto? Pues Soto probablemente señalaría que esa idea de que la vida familiar es una distracción de una misión sagrada es una concepción muy posterior. No es propia de la época. No, es más propia del monacato cristiano o de una visión más platónica del mundo, que del judaísmo del siglo I. Para un judío de la época, cumplir los mandamientos, incluido el de creced y multiplicados, y tener una familia era parte de una vida santa. ¿No se veía como una contradicción con servir a Dios? Para nada. Por tanto, ella argumentaría que Henry está interpretando la misión de Jesús a través de una lente cristiana posterior, en lugar de la lente judía de su propio tiempo. Así que, en resumen, tenemos dos construcciones completas que parten de supuestos diferentes. El documento de Henry es una defensa teológica férrea. Sí. Niega la validez de las fuentes gnósticas, interpreta el silencio bíblico como una negación, y concluye que la misión divina de Jesús excluía el matrimonio. Y por otro lado, el enfoque histórico de Soto ve los textos gnósticos como prueba de una diversidad perdida, interpreta el silencio bíblico como una posible edición teológica y argumenta que el contexto judío hace que el matrimonio fuera más probable que el celibato. Lo fascinante es que el debate no es realmente sobre un dato biográfico perdido. Es sobre la naturaleza misma de Jesús. Totalmente. Para Henry, aceptar el matrimonio es socavar su divinidad y su misión. Para Soto, insistir en el celibato es sacarlo de su contexto histórico para ajustarlo a una teología posterior. Exacto. La pregunta, ¿estuvo casado Jesús? Actúa como un catalizador que nos obliga a revelar nuestro método. ¿Qué priorizamos? ¿La coherencia teológica de un relato de fe o la reconstrucción histórica basada en el contexto cultural? Ambas posturas son lógicas dentro de sus propios sistemas. Y eso nos deja con una reflexión final muy potente. Hemos visto cómo el mismo conjunto de pruebas, o, en este caso, la misma ausencia de pruebas, puede ser interpretado de formas radicalmente opuestas. Y todo depende de la lente que se utilice, la teología o la historia. Esto plantea una pregunta que va más allá de este tema. ¿Hasta qué punto nuestros propios marcos de referencia, nuestras creencias, nuestra formación, nuestra cultura, determinan las conclusiones a las que llegamos, incluso antes de empezar a analizar la evidencia? Es algo en lo que pensar.